Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a hablaros de una de mis películas favoritas, Forrest Gump. He hablado de ella en este canal alguna vez y sabéis que me gusta muchísimo. Un clásico entre los clásicos. Nunca es tarde para descubrirla por primera vez o para volver a verla si hace tiempo que no lo haces. Como los que habéis visto Forrest Gump ya sabréis, esta es una película que nos cuenta lo más destacado de la historia de los Estados Unidos a través de los ojos de Forrest, un chico de Alabama, y nos cuenta lo más destacado entre los años 50 y los 80. Aparecen personajes históricos de pasada en función de lo importantes que son en la vida del protagonista, pero nos muestra verdaderos hitos de la música, de la política y de la cultura general en Estados Unidos. Aparecen representados muchos personajes históricos, algunos archiconocidos en todo el mundo y otros que son importantes en Estados Unidos, pero que quizá para los que vivimos fuera del país no los conozcamos tanto porque no hayan sido tan relevantes en el mundo internacional y en la cultura. Hoy voy a hacer un repaso de todos los personajes reales que aparecen en Forrest Gump, explicándoos un poco quiénes son y qué han hecho. Es cierto que hay muchas referencias reales en la película de acontecimientos o colectivos, como la guerra de Vietnam, el Ku Klux Klan o el partido de las Panteras Negras, pero yo solamente me voy a centrar en personas concretas, en individuos, personajes con nombres y apellidos. Comenzamos. Sobre el primero no hay mucho que decir, Elvis Presley, el rey del rock. Famoso por temas como Love Me Tender, Hound Dog, Suspicious Minds, Can't Help Falling in Love, su figura es un icono y ha sido representado miles de veces. Una de sus señas características eran esos movimientos de baile tan exagerados y provocadores que hacían que el público gritase de emoción. Uno de los puntazos de Forrest Gump es sugerir que fue el pequeño Forrest, con las prótesis en las piernas, quien inspiró esos movimientos. ¿Recordáis en qué estado vive Forrest, verdad? Vivíamos a unos 400 metros de la carretera 17 y a unos 800 del pueblo de Greenbow, Alabama. Alabama es un estado del sur de los Estados Unidos en el que los años 60 fueron bastante movidos a nivel político. El movimiento de los derechos civiles perseguía que blancos y negros tuvieran las mismas oportunidades y hubiese igualdad en todos los ámbitos. Sin embargo, había personas y políticos, como el gobernador Wallace, que sale en la película, que trataban de impedirlo. La referencia que sale en Forrest Gump es del 11 de junio de 1963, en el incidente que se conoce como la parada en la puerta de la escuela. Como explican, dos estudiantes negros habían sido aceptados por primera vez en la historia para estudiar en la Universidad de Alabama, pero el gobernador del estado, George Wallace, se opuso, colocándose simbólicamente en la puerta, pretendiendo cortarles el paso. ¿Quién es este señor y por qué actuó de esta manera tan cuestionable? A ver, para empezar, eran los años 60, no se puede juzgar el pasado con los ojos de la actualidad. Pero sí, fue bastante capullo. Pues el gobernador Wallace destacaba por sus opiniones segregacionistas y populistas. Decía que los blancos tenían que estar con los blancos y los negros con los negros. Él defendía el nacionalismo blanco. E insisto, un discurso así en un estado del sur durante los años 60 calaba muy hondo entre sus votantes. Este hombre dijo perlas tan simbólicas como segregación ahora, segregación mañana y segregación siempre. En la película aparece este incidente que comentaba, el de la parada en la puerta de la escuela, y se muestra el momento en el que la Guardia Nacional de Alabama actúa por órdenes del presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, y Wallace se retira de la puerta dejando paso. Forrest le recoge la libreta a esta estudiante afroamericana, Vivian Malone Jones. Pero no es la única vez que aparece Wallace en la película, justo después sale esto. Unos años después, aquel hombre pequeño enfadado de la universidad pensó que era buena idea ser presidente. Pero a alguien no le pareció tan buena idea. Este atentado contra él ocurrió el 15 de mayo de 1972, pero no le mató, sino que le dejó en silla de ruedas. A finales de los años 70, su discurso sobre la raza se moderó y fue dejando las opiniones segregacionistas de lado. Menos mal. John Fitzgerald Kennedy es una figura crucial y muy conocida de la historia de los Estados Unidos. Demócrata, fue el 35º presidente del país y, como casi todos sabréis, murió durante su cargo, cuando le dispararon mientras iba en su coche. En la película aparece recibiendo a Forrest y al resto de la selección universitaria de fútbol americano, en el despacho oval de la Casa Blanca. Es memorable este momento en el que le estrecha la mano a Forrest, que después de beberse 15 refrescos le dice que tiene que ir a hacer pis, y JFK se gira divertido y lo dice a la cámara. A nivel técnico, ¿cómo se hizo esto? Pues lo creéis o no, llevó 6 meses terminar esta secuencia de apenas unos segundos. Pensad que era 1994, la tecnología no estaba tan desarrollada como hoy en día, y en aquel entonces lo que utilizaron fue tecnología punta, lo último que se había inventado.
La verdad es que el resultado es espectacular, visto incluso con los ojos de hoy. Se cogieron imágenes de archivo de JFK y se recortó su figura fotograma a fotograma. Luego se añadió la figura de Tom Hanks, rodada en un croma azul, y se añadió un fondo hecho a propósito. Para el momento en el que Kennedy se gira a cámara y comenta que el joven tiene que hacer pis, también se editó. Se movió la boca de Kennedy para que encajara fotograma a fotograma con la frase que estaba en el guión. Es alucinante. Estas imágenes las he cogido de un vídeo que subieron en el noticiario de la NBC explicando el proceso. Es bastante didáctico y si entendéis bien el inglés os lo recomiendo. Lo dejaré en la descripción por si queréis echarle un ojo. Lyndon B. Johnson fue el 36º presidente de los Estados Unidos que asumió el cargo cuando mataron a Kennedy. Destacó por su lucha contra el racismo y la segregación. En la película aparece dándole a Forrest la medalla de honor tras sus servicios en la guerra de Vietnam. Lo cierto es que en esta ocasión las imágenes del presidente se cogieron de la ceremonia real de entrega de la medalla de honor al sargento Sammy L. Davis el 19 de noviembre de 1968. Simplemente lo que hicieron fue ponerle la cabeza de Tom Hanks en el cuerpo de Davis, aunque eso sí, Davis no le enseñó el culo al presidente. El hombre que aparece dando un discurso en el estanque frente al monumento a Lincoln en Washington es Abbie Hoffman. En Estados Unidos es muy conocido por su activismo político, especialmente contra la guerra de Vietnam. Fue cofundador del Partido Internacional de la Juventud, los Yippies, y escribió un bestseller llamado Roba este libro, pero debido a la invitación del título, pues obviamente robaron muchos ejemplares y no se sabe a ciencia cierta cuántos vendió. En la película aparece dando un discurso apasionado contra la guerra de Vietnam y abraza a Forrest conmovido después de que él cuente la realidad de la guerra. Además de en esta película, Hoffman es representado también en la película El juicio de los 7 de Chicago, y en esta ocasión le da vida a Sacha Baron Cohen, que estuvo nominado al Oscar a Mejor Actor de Reparto. De hecho, en esta escena se puede ver cómo lleva la característica camisa con la bandera de los Estados Unidos. Al igual que Elvis Presley, John Lennon es uno de esos músicos que no necesitan presentación, uno de los componentes de los Beatles, probablemente el Beatle más famoso o más reconocido. Destacó sobre todo por su activismo político, su actitud pacifista y rebelde y por su negativa a la guerra de Vietnam también. Compuso uno de esos himnos inmortales de la paz y de la hermandad. Habló naturalmente de Imagine, que por cierto, la letra de esa canción aparece en la película de Forrest Gump. Todas las intervenciones que tiene John Lennon en ese programa de televisión son frases sacadas de la canción. And in China, they never go to church. No religion, too? Hard to imagine. Well, it's easy if you try, Dick. En un momento dado, Forrest conoce al presidente Richard Nixon por sus logros en el ping-pong, y Nixon le recomienda alojarse en un hotel distinto al que tenía pensado quedarse Forrest, el Watergate, que además de hotel era un complejo en el que había residencias y también oficinas. Esta es otra referencia histórica importante. Richard Nixon fue el 36º presidente de los Estados Unidos, justo detrás de Lyndon B. Johnson, y se le recuerda precisamente por el escándalo del Watergate en 1974. También ha sido una figura muy referenciada y ha aparecido en series como Los Simpson y Futurama. Por favor, señor Nixon, apelamos a su sentido de la decencia. Hablemos en serio. El Watergate es una trama que afectó y que salpicó directamente al Partido Republicano por querer robar documentos y por instalar dispositivos de escucha en la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata. Esta sede naturalmente estaba en el complejo Watergate. Aunque en realidad el caso completo es mucho más complejo que eso. Todo se destapó con la detención de 5 hombres en la medianoche del 17 de junio de 1972. Un guardia de seguridad fue el que llamó a la policía. En la película es Forrest quien avisa a este guardia de seguridad. El fenómeno sigue impactando todavía hoy y este escándalo le costó a Nixon la presidencia. Se vio obligado a dimitir de su puesto. Se convirtió así en el único presidente de la historia de los Estados Unidos en dimitir de su cargo. Y bueno, estos han sido todos los personajes reales que aparecen en la película y que tienen más o menos interacción con Forrest. Es cierto, como decía, que aparecen otro tipo de acontecimientos, como el huracán Carmen, u otro tipo de hitos informáticos o de cualquier invento, como la empresa Apple, el icono de Smiley. Pero como decía, quería centrarme únicamente en personas reales, con nombre y apellido.
Hablando de eso, hay una cosa muy curiosa que no existía antes de la película, pero que después de su estreno sí que existe y es algo real que tenemos en nuestro mundo. Es la franquicia de restaurantes Bubba Gump, especializados en gambas y que Forrest abre en honor a su amigo Bubba. Ahora existe gracias al éxito de la película y hay muchísimos, hay un montón a lo largo y ancho de Estados Unidos. En fin, que me encanta Forrest Gump y que me ha gustado muchísimo compartir estos datos curiosos con vosotros y espero que os hayan resultado útiles y que os hayan gustado. Pero es que es una película muy completa y que admite muchísimas lecturas. Hay mucho por donde sacar, aunque daría para muchísimos vídeos. Por ejemplo, hay un momento concreto de la película en el que hacen un homenaje a un cuadro. Hablo de la obra Christina's World, de Andrew Wyeth. Lo vemos claramente en este momento en el que Jenny se derrumba ante la casa de su padre. Pero bueno, supongo que ese tipo de cosas ya los dejaré para otro vídeo más adelante. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y nada más, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!